A orar y pedirle al Señor que nos hable. Cuán importante es que Él nos hable. Pues la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, si Dios habla, si Dios nos habla, vivimos. Sí, vivimos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios habla. Sí, pero lo importante es, tú quieres escuchar a Dios, lo que Él te dice, entendiendo que su palabra es espíritu y es vida, ¿sí? Entendiendo que su palabra, ¿sí?, limpia, su palabra purifica, ¿sí? Entonces es importante que nosotros le digamos al Señor: háblame, Señor, háblame, ¿sí? Quiero oír tu palabra. Padre, en esta hora te pedimos que nos hables. Háblanos tu palabra, Señor. Háblanos tu palabra, Padre Santo. Necesitamos tu palabra, Señor. Bendita palabra. Y la palabra es Cristo, Señor. Háblanos, Padre Santo. Háblanos, te lo rogamos, Padre. Necesitamos que nos hables, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Todo el mundo hablamos, ¿sí? Y de alguna manera afectamos, ¿sí?, para bien o para mal. También todo el tiempo de nuestra estancia, desde que nacimos, hemos escuchado, hemos oído palabras, ¿sí? Y somos el producto de lo que hemos oído a lo largo de nuestros años, ¿sí? Porque esa palabra vivificaba algo, daba vida a algo. La pregunta es, ¿daba vida a vida de Dios? ¿Sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, la palabra, ¿sí? Por eso es que debemos pedir a Dios que nos conceda hablar, pero no conforme habla el hombre que no ha conocido a Dios, no conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que hablemos en base a nuestra naturaleza, a nuestra nueva naturaleza, ¿sí? ¿Por qué la palabra tan importante? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Es importante y trascendental. Dice Primera de Pedro: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces tú y yo somos biológicamente, ¿sí?, nacidos de nuestros padres, ¿sí? Pero el nacimiento espiritual, tan importante el nacimiento espiritual, ¿sí?, eso no es por una relación de un hombre y una mujer, por haber, ¿verdad?, fecundado un óvulo. No. Dice: habéis nacido de nuevo de una simiente que es incorruptible. Y es decir, dice, mediante la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios habló. Ya sea directamente que te haya hablado a ti el Señor, ¿verdad?, o a través de un hombre lleno del Espíritu, un hombre que no hablaba de sí mismo, un hombre que hablaba palabra, y cuando tú llegaste por primera vez, esa palabra que era la semilla de Dios, el semen de Dios, ¿sí?, te engendró, ¿sí?, y te fue formando, gestando hasta que naciste de nuevo, ¿sí?, ¿sí? Mira, ¿sí?, solo Dios tiene la facultad de poder hacer nacer, ¿sí? La Escritura dice, ¿verdad?, en el libro de San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es un Padre hermoso, precioso, responsable, que te hizo nacer de nuevo, te engendró, ¿sí? Y dice Santiago 1, verso 18: Él, en el ejercicio de su voluntad,
Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? La palabra de verdad es Cristo. Fue a través de la palabra de verdad que es Cristo que todo el universo fue creado, que todo es sustentado, ¿sí? Él en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas, ¿sí? Mira, entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que tú y yo anhelemos la palabra y que también estemos pendientes de quién es el que nos habla. Nos habla palabra que viene de Dios, nos habla palabra que le fue dada por Dios, o nos habla de su teología, o nos habla de su pensamiento, de su carne, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque aún Satanás usa la palabra escrita, escrito está. En la tentación le dijo, escrito está, ¿sí? Llegó con la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Entonces, es una palabra dada por Dios, es una palabra dada por Dios, ¿sí? Entonces, nosotros debemos, si hemos nacido de nuevo, debemos desear, como niños recién nacidos, ¿sí? En el espíritu, no en la carne, no biológicamente, ¿sí? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, ¿sí? La palabra no debe ir mezclada con doctrina de hombre, con enseñanza de hombre, con pensamiento de hombre. La palabra debe ser la palabra pura, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que nos es dada por Él, ¿sí? Mira, por eso para mí como predicador es importante decirle al Señor cada día, Señor, si hoy, ¿verdad?, tú me vas a poder usar, Señor, para poder impartir una palabra, dame una palabra, ¿sí? Pero también pon el corazón que pueda oír esa palabra. Que pueda oír esa palabra, ¿sí? Entonces decíad como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, ¿sí? Tú y yo sabemos discernir cuando algo es impuro, que lo probamos, ¿sí? Es palabra con mezcla de algún otro líquido. Palabra rebajada, como la leche, que bautizan y que le añaden leche, agua, ¿sí? Mira, la palabra pura de la palabra, ¿sí? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, ¿sí? Y nosotros no deberíamos, ¿verdad?, poder decir amén a cualquier palabra que se hable, sino deberíamos de analizarla, deberíamos de ver que es realmente una palabra que viene de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es esa palabra pura que sale de la boca de Dios? ¿Verdad? La que le fue dada al hombre o la mujer para predicar, para hablar, ¿sí? ¿Y qué objetivo tiene? La palabra dada, impartida por un hombre o una mujer, ¿sí? Dice, para que por ella crezcáis, para salvación, ¿sí? Salvación no de nuestro espíritu, sino salvación, esa salvación que está en nuestro espíritu, que se extienda al alma, ¿sí? Dice 1 Pedro 1:9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Es la misma salvación, pero se debe extender a la salvación de nuestras almas, ¿sí? Entonces, si es que habéis probado la benignidad del Señor, dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor, no te conformes con palabra que no viene de Dios, ¿sí? Esa palabra que viene de Dios vigoriza, hace crecer, ¿sí? Y esa es la palabra que tú y yo debemos de desear, debemos anhelar, ¿sí? Y algo que es importante, ¿sí? Si queremos queremos hablar la palabra, nosotros debemos estar limpios, ¿sí? Váyase conmigo a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13 dice así. Cuando el Señor Jesús empezó a lavar los pies de los discípulos, ¿sí?, y llegó hasta Pedro, ¿sí?, y Pedro le dijo, ¿sí?, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? ¿Tú lavarme a mí los pies? En Juan 13, verso 6. Jesús respondió y le dijo,
Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Sí? No comprendes el por qué te estoy lavando los pies, pero lo comprenderás después. ¿Sí? Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. Jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Sí? Era necesario ser lavado los pies. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario lavarle los pies? ¿Sí? Y él se resistía en 2 ocasiones. Le dijo, ¿tú lavarme los pies? Y después le dice, tú jamás me lavarás los pies. Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tenéis parte conmigo. Es decir, solo el que está limpio de los pies, ¿sí?, puede tener parte con el Señor. El que no está limpio de los pies no tiene parte con el Señor. ¿Sí? ¿Qué son los pies? Representan el caminar, representan el andar, representan cómo andas. Y a veces andas por caminos indebidos que te ensucian los pies. ¿Sí? Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. ¿Sí? El que se ha bañado. Después analizamos esta palabra, el que se ha bañado no necesita lavarse. ¿Qué implica esto? ¿Verdad? Ahorita me sorprende esto. ¿Qué implica esto? El que se ha bañado no necesita lavarse, sino solo los pies. ¿Sí? Excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Refiriéndose a Judas, ¿sí? Porque sabía quién le iba a entregar. ¿Sí? Mira, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Sí? Quitaron las inmundicias. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Es importante. Porque si no me dejo lavar los pies, no tengo parte con Él. Si me he bañado, ¿sí?, solo necesito ser lavado los pies. Váyase conmigo a Romanos capítulo 10, verso 15. Romanos 10, verso 15. Dice así, desde el 13, perdón. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Deben tener 2 condiciones, bañado y limpiados los pies, lavados los pies. Lavados los pies, ¿sí? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Es decir, al que está limpio, bañado y limpiado de los pies, estos son los enviados. Estos son los enviados. ¿Sí? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que alegres nuevas traen. De los que alegres nuevas traen. ¿Sí? Es decir, déjate lavar los pies. Déjate lavar los pies. Dile, Señor, lávame los pies. He andado en caminos polvorientos, en caminos que no debía caminar y me ensucié los pies. Lávame los pies y envíame. ¿Sí? Los pies de los que anuncian la paz. Dice, son hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Por qué no anuncias? ¿No será porque tienes sucios los pies? Y no es necesario que seas pastor, apóstol, predicador, evangelista, maestro, ¿sí?, profeta. Simplemente necesitas ser hijo de Dios, creer en Dios y mantenerte limpio. Mantenerte limpio. ¿Sí? Eso es importante, mantenerte limpio. ¿Sí?
cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese Evangelio me ha hecho limpio a mí. Porque ese Evangelio me ha liberado a mí. ¿Sí? Mira. Entonces, dice el Salmo 126, haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos. Hay muchos hermanos cautivados. ¿Sí? Hazlos volver como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Se siembra, ¿sí? Pero porque somos enviados, porque somos lavados con la sangre del Cordero, con la preciosa sangre del Cordero, ¿sí? Entonces, todo el mundo habla, pero nosotros debemos hablar como debemos hablar. Veo en el libro de los Hechos, el capítulo 5, Hechos 5, en el verso 29 en adelante. Perdón. Cuando les prohibieron hablar en el nombre del Señor. Es Hechos 4, perdón, sí. Dice, verso 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. ¿Sí? Es decir, vivimos en todo tiempo, en toda generación, cada hijo de Dios que quiere hablar la verdad, que quiere caminar en el Señor, vive en una constante amenaza. El mundo, el sistema de este mundo nos amenaza, ¿sí? Como hoy estamos amenazados de una manera diferente, como ellos fueron amenazados. Pero el Señor considera sus amenazas. Es decir, mira, Señor, considera sus amenazas. Ellos están amenazándonos que no hablemos tu santo nombre, al nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano, ¿sí?, predestinó que sucediera. ¿Sí? Dios tiene algo que hacer en esta generación como aquella generación, pero necesita hombres que pertenecen al cuerpo de Cristo, hombres y mujeres que son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí?, que no se detienen ante las amenazas. Van al Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. Permite que hable en medio de un mundo amenazante, en medio de un sistema amenazante. Permite que hable tu palabra. Esa debería ser nuestra oración. Permite que hable tu palabra. Que hable tu palabra, Señor. No que hable de mí mismo. Permite que hable tu palabra. Dame una palabra para hablar. Dame una palabra para proclamar. ¿Sí? Que no hable de mí mismo. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Sí? Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. ¿Sí? Piensa, ellos están con Dios diciéndole, Dios, mira la amenaza que hay sobre nosotros. ¿Sí? Mira esa amenaza que hay sobre nosotros. No queremos callarnos. No queremos callarnos. Considera sus amenazas, pero permite que nosotros hablemos con toda confianza tu palabra. ¿Sí? Esto le agradó al Señor, porque querían hablar lo que Él les dijera. Como mi Señor Jesús, que no hablaba nada de sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le decía. Y así deberíamos decir nosotros, no voy a hablar nada que no ponga al Señor en mi corazón para hablar. En mi corazón para hablar, ¿sí? Permite que tus siervos, somos tus siervos, no somos los grandes pastores, no somos los grandes evangelistas, no somos los grandes maestros, no somos los grandes profetas, los grandes apóstoles que figuran en el mundo. Siervos
siervos, ¿sí? Que tus siervos hablen la palabra con toda confianza, ¿sí? Si tú me das una palabra para hablar y tú preparas el terreno para poder hablar esa palabra, va a haber una añadidura, ¿sí? Van a ser añadidos todos los que están predestinados para esta salvación tan grande, ¿sí? Porque si mientras hablamos, ¿sí? Si hablamos, extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios. Padre, que al escuchar esta palabra, los que lleguen a escuchar esta palabra, Señor, haz tu obra en ellos, Padre, haz tu obra, cualquiera que sea su condición, haz tu obra, haz señales, milagros, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Mientras el nombre de tu santo siervo Jesús. Haz tu obra, Padre. No es obra del hombre. Yo no busco, Padre Santo, likes. No busco ser conocido. Yo busco que tú seas conocido. Y busco ayudar a mis hermanos que anhelan crecer, que anhelan madurar, Señor. Esa es la única razón. Busco, Señor, que mis hermanos juntamente ahí yo metido, Señor, maduremos, Padre. Que hablemos tu santo nombre, que hablemos la palabra, Padre Santo. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego, Señor. Sí. Mira, estos eran los apóstoles, ¿sí? Ahora vayamos con el libro de Efesios, el capítulo 6, ¿sí? Hemos leído nosotros todo el capítulo 6, ¿sí? Pero me llama la atención donde dice en el verso 18, 6, 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Orad con todo tiempo en el Espíritu, ¿sí? Hay una diferencia del orar con el Espíritu y está con letra mayúscula. Orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Y súplica por todos los santos. La oración, ¿sí?, no es un hábito religioso. La oración es meterse en la intimidad con el Padre. La oración es la conexión, es la comunión, es la comunicación con el ámbito al cual perteneces, el reino de los cielos, y la comunicación con tu Padre, con mi Padre, ¿sí? Yo sé que tienes un tiempo para orar, pero mantente conectado todo el día, orando en todo tiempo, aunque estés desempeñando cualquier actividad. Pero noten lo que dice en el verso 19, y oren por mí. El apóstol Pablo estaba pidiendo, oren por mí, oren por mí. Y esta petición se las hago igual a ustedes, oren por mí. Yo oraré por ustedes con un único objetivo, que te sea dada palabra. Ora por mí para que me sea dada palabra. Es lo que él decía, orad por mí para que me sea dada palabra. ¿Sí? Decía, él sabía cuándo callar, cuando no tenía palabra. Él hablaba cuando tenía palabra, no nacida de su mente, no nacida de su imaginación. Él oraba porque le había sido dada la palabra, Él da semilla al sembrador. La semilla es la preciosa y bendita palabra. ¿Sí? Ora por mí, yo oraré por ti para que te sea dada semilla. Él da semilla al sembrador. Irán dando, llorando, sembrando la preciosa semilla del Señor, la simiente del Señor. ¿Sí? Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Deberíamos saber cuándo abrir la boca y cuándo cerrar la boca. Porque a veces en vez de hablar vida, hablamos muerte. ¿Sí? Deberíamos de que al abrir mi boca,
me sea dada palabra. ¿Sí? ¿Con qué propósito? A fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso es importante la palabra. La palabra que te engendró. La palabra que te hizo nacer. La palabra que te hace crecer hasta madurar. La palabra es tu alimento. ¿Sí? Y no me refiero tanto a la palabra escrita, sino a la palabra revelada, la palabra hablada. ¿Sí? Eso es lo que te hace madurar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias por este tiempo, por la palabra que has puesto en mi boca. Gracias, Señor. Oro, Padre Santo, por mis hermanos. Primeramente, lávanos los pies a todos para tener parte contigo. Y envíanos, Padre. Cuán hermosos son los pies del que anuncia el Evangelio de la paz. Que vayamos y sembremos tu Evangelio, Padre. Danos palabra a cada uno de tus hijos y tus hijas en todo este globo terráqueo, los que conformamos tu congregación y que anhelamos ser parte de esa iglesia gloriosa, Padre. Danos esa palabra, número 1, para nosotros, que nos haga crecer, madurar. ¿Sí? Número 2, palabra para poder engendrar. Como Pablo dice, yo os engendré en Cristo. Porque hablaba la preciosa y bendita palabra tuya, la que ponías en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.